Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar empezando a trabajar con la ley de voltajes de Kirchhoff, el cual es nuestra tercera ley más importante dentro de nuestros análisis de circuitos eléctricos. Antes de pasar a indicarles a qué se refiere esta ley, me gustaría indicarles cómo es que nosotros podemos hacer referencia a los voltajes que vamos a estar utilizando dentro de nuestros circuitos eléctricos, específicamente para cómo denotar el voltaje. Aquí tengo 4 diagramas, los cuales me representan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Mira, nota que en el primer diagrama yo tengo un voltaje que estoy designando como Vx, o lo que puede ser equivalente a decir que es el voltaje entre los puntos A y B, es decir, entre este punto y entre este punto. Este símbolo que estoy colocando aquí simplemente puede ser una resistencia, un capacitor, un inductor, lo que sea. Pero la idea es que nosotros tenemos que identificar qué puntos estamos considerando para nuestros análisis. Entonces, algo importante que tenemos que poner es los signos de referencia, porque recuerden, al final del ejercicio nosotros podemos resolver las ecuaciones y el voltaje te puede dar un voltaje negativo. Sin embargo, lo que nos quiere decir esto es que simplemente estos signos en realidad eran al revés. Pero recordemos, lo mismo que pasó con las corrientes, lo que tenemos que, en lo que tenemos que enfocarnos es en descubrir cuál es la magnitud de cada uno de los parámetros y asimismo el signo, ya que con este nos va a indicar si los signos que nosotros colocamos de referencia fueron los correctos o simplemente están al revés. No hay ningún problema, el resultado es totalmente equivalente. Ok, entonces una vez dicho eso, vamos a pasar al segundo diagrama. Nota que aquí estamos colocando exactamente los mismos signos, pero aquí se está colocando como VO. No hay ningún problema, ¿por qué? Porque aquí el VO lo estamos designando con esta flecha. Aquí es muy importante notar que tenemos una flecha con la punta de la flecha apuntando hacia la terminal positiva. Aquí esto es algo muy importante. Cuando nosotros coloquemos una flecha dentro de nuestros circuitos eléctricos, quiere decir que el inicio de nuestra flecha va a ser el polo negativo y la salida o la punta de la flecha va a ser el signo positivo. Vamos a pasar al tercer ejemplo. Nota que aquí simplemente se le está colocando el signo tanto positivo como negativo al elemento que nosotros estamos estudiando. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, nosotros podemos hacerlo de las tres formas que tenemos aquí. Otro punto es colocar tanto los signos que nosotros creemos que son los correctos, así como nosotros también podemos poner la flecha. Esto es simplemente para más apoyo de nosotros, para saber identificar en dónde estoy haciendo referencia a la terminal positiva y en dónde estoy haciendo referencia a mi terminal negativa. Entonces, todos estos 4 diagramas son exactamente equivalentes, son exactamente lo mismo. Entonces, tú puedes utilizar la notación que tú quieras, no vamos a tener ningún problema porque todas son permitidas. Ok, ahora bien, una vez dicho esto, ahora sí ya vamos a pasar a describir lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Básicamente lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff es que la suma algebraica en los voltajes alrededor de cualquier malla es 0. Recuerda que en el video anterior nosotros ya vimos cómo identificar un nodo, una malla y una rama. Entonces, si no tienes claro aún cómo identificar estos tres elementos, te invito a que visites el video anterior, en donde explicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Es donde nosotros explicamos cuál es la malla, cuál es el nodo y cuál es la rama. Ahora bien, expresado lo que acabo de decir de una forma matemática, lo tenemos de la siguiente forma, así como lo tengo aquí. ¿Cuál es una sumatoria? Entonces, básicamente, ¿qué nos quiere decir eso? VJ, que depende del tiempo que es, simplemente es el voltaje a través de la gésima rama con la dirección de referencia apropiada en una malla que contiene n voltajes. Es exactamente lo que me quiere decir aquí. Ahora bien, si estás como yo, que no entendí ese concepto, vamos a pasar a los ejercicios, que son los que nos van a ayudar a entender un poquito más la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a resolver estos ejercicios. En cada uno de los diagramas me piden calcular un voltaje.
Por ejemplo, para el primer caso me pide calcular el voltaje que está entre B y D, es decir, el voltaje que tenemos entre estos puntos. Recuerda, yo aquí este voltaje lo puedo denotar como yo quiera, de acuerdo a los diagramas que vimos anteriormente. Entonces, nota que me pide calcular un voltaje en donde no tenemos como tal cerrado el circuito. Para eso vamos a utilizar la flecha, que es la que nos va a ayudar más a poder hacer el ejercicio de una manera más sencilla. Entonces, este voltaje va a ser el voltaje entre B y D, y este es el que nosotros vamos a estar calculando. Recuerda, donde inicia la punta es la terminal negativa y donde termina la punta es la terminal positiva para el voltaje que yo estoy señalando aquí. Entonces, hay dos formas de resolver este ejercicio. Recuerda, lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff es que la suma de voltajes en una malla cerrada es 0. Nota que aquí ya la estoy cerrando con esta flecha. Entonces, ¿cómo me quedaría esta malla? Me quedaría esta de que tenemos aquí. Entonces me quedarían 3 voltajes. Me quedaría el voltaje de 2 volts, me quedaría de 4 volts y me quedaría el voltaje VD, que es el que yo quiero calcular. Esta es la primera forma de calcularlo tomando esta primera malla. Sin embargo, nota que del lado de acá arriba también tenemos una segunda malla. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas y tenemos que verificar que en realidad utilizando cualquiera de las dos mallas nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a empezar por calcular con base en la primera malla, es decir, la primera que tenemos aquí. Entonces vamos a iniciar desde el nodo B y nos vamos a ir hacia abajo aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, entonces vamos a empezar tomando en cuenta el signo de cada voltaje. Vamos a empezar desde el nodo B. Iniciando desde el nodo B hacia abajo tenemos un voltaje de 4 volts con un signo positivo porque es el primero que me estoy encontrando cuando yo hago este recorrido. Entonces me quedaría como más 4 volts, no voy a colocar la unidad de medida, sin embargo ya sabemos que son volts. Si seguimos esta dirección, nota que el siguiente voltaje que nos encontramos es el de 2 volts. ¿Con qué signo? Con un signo positivo. Entonces es exactamente lo mismo que yo voy a poner aquí, más 2 volts. Seguimos haciendo el recorrido, nos venimos para acá y nos encontramos un signo negativo. ¿Con qué voltaje? Con el voltaje entre B y D. Entonces ese signo es el que yo voy a colocar y ese voltaje es el que yo voy a colocar de esta forma. Si seguimos haciendo ese recorrido, ¿qué otro voltaje nos encontramos? Nada más, porque aquí este de 4 volts ya lo había considerado y ya estamos cerrando la malla que nosotros estamos estudiando. Lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff es que esa suma la tenemos que igualar a 0. Si yo hago el despeje de esta fórmula, me quedaría como 4 más 2 son 6. Esto es igual a VBD está como negativo, lo paso del otro lado positivo. Y de esta forma nosotros ya calculamos que el voltaje que me están solicitando es de 6 volts. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando la malla de arriba. Es decir, ahora vamos a utilizar esta que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, desde el nodo B y nos vamos a ir en dirección de las manecillas del reloj nuevamente. Entonces, comenzamos. ¿Qué me quedaría? Para la malla de arriba me quedaría como, ¿cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría más el primer signo que me encuentro haciendo este camino a partir del nodo B, me encuentro con un signo positivo de un voltaje de qué valor? De VD. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí, voltaje positivo de VD. Seguimos haciendo el recorrido. ¿Qué otro voltaje me encuentro? Me encuentro un voltaje de 12 volts. ¿Y cuál es el signo? Nota que aquí el signo que estoy topando es el negativo. Es por esto que yo voy a colocarle aquí menos 12 volts. Si seguimos haciendo ese camino, ¿qué siguiente voltaje me encuentro? El de 6 volts. ¿Qué signo me encuentro? El positivo. Entonces voy a colocar ese signo con los 6 volts. Ya no tengo otro voltaje, porque nota que si yo me voy para acá y después intento buscar otro voltaje, el que me voy a encontrar es el de VBD, que es el que ya colocamos. Entonces ya estamos cerrando la malla, solamente lo que nos queda es igualarlo a 0. De esta forma, si yo hago el despeje, me quedaría como VBD, sería igual a que este 6 está positivo, lo paso del otro lado negativo, lo paso del otro lado positivo.
De esta forma, ¿qué me queda? 12 menos 6 son 6 volts. Y nota que es exactamente el mismo voltaje que yo había calculado anteriormente. Vámonos al siguiente ejercicio, el cual me pide calcular el voltaje entre A y C. En este caso simplemente vamos a utilizar cualquiera de las dos mallas. Pero recuerda, el primer paso va a ser identificar ese voltaje. Entonces AC, vamos a hacerlo de nuevo con una flecha porque es lo más fácil para no perdernos. Entonces, este voltaje va a ser el voltaje AC. Recuerda, la punta es el positivo y la entrada o el inicio de la flecha es el negativo. Vamos a tomar, por ejemplo, ahora vamos a tomar la malla que tenemos aquí arriba. Vamos a tomar esta malla. Entonces vamos a empezar desde el nodo número A. Si yo empiezo a hacer el recorrido a través de esta malla, encontramos un primer voltaje de 10 volts. ¿Con qué signo? Con un signo positivo. Y eso es lo que voy a colocar. Entonces me quedaría como más 10. Seguimos haciendo el camino. Vamos por acá. Encontramos un voltaje de 6 volts. ¿Con qué signo? Negativo. Entonces ese es el que yo coloco. Menos 6. Seguimos haciendo ese recorrido. Venimos por acá. Me encuentro un voltaje VAC y me encuentro un signo negativo. Ese es el que yo voy a colocar. Me quedaré como menos VAC. ¿Qué más tenemos? Si seguimos haciendo el recorrido, nota que ya me vuelvo a encontrar el de 10. Entonces ya estamos cerrando la malla. Ese ya no lo voy a colocar porque ya lo había colocado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente igualar a 0. De esta forma, si nosotros empezamos a simplificar, me quedaría como 10 menos 6, son 4. VAC lo tengo negativo, lo voy a pasar del otro lado positivo. Y ya encontré que VAC es igual a 4 volts. Lo que yo te recomendaría a ti es que tú utilizaras la malla de acá abajo y que comprobaras que te da exactamente el mismo voltaje. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, el cual me pide calcular el voltaje entre B y D. Es decir, entre estas dos terminales aquí. Nota que aquí el ejercicio ya me está dando la suposición de signos. Entonces nosotros, para hacerlo de una manera más sencilla también, vamos a colocar nuestra flecha que siempre colocamos. Ahí está. Ahora bien, nota que aquí la diferencia es que tenemos una fuente de voltaje dependiente, la cual me dice que son 10 veces el valor del voltaje de esta fuente, son 10 veces el voltaje que esté en R1. ¿Cuál es ese voltaje de R1? Es este que tenemos aquí. Entonces, nota que aquí, si yo hago uso de la primer malla, voy a tener dos incógnitas, entonces no me sirve hacer ese cálculo. ¿Qué más podemos hacer? Nota que si yo tomo esta malla de aquí, voy a tener dos incógnitas de nuevo, porque voy a tener esta de aquí y VR1 que no lo conozco. Entonces tampoco me conviene tomar esa malla. Pero mira, ¿qué es lo que pasa si yo tomo la malla completa? Es decir, toda esta malla que tenemos aquí. Nota que si yo tomo toda esa malla, la única variable que voy a tener es VR1, porque es la única que tenemos aquí. Nota que los demás valores ya los conocemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el voltaje que está en la resistencia 1. Para eso vamos a ir a hacer el análisis de toda esta malla de aquí y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, en dirección de las manecillas del reloj, y en este caso lo podemos empezar desde el nodo A. No hay ningún problema si tú le inicias desde otro punto, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces vamos a empezar desde el nodo A. Nos encontramos con un signo positivo de un voltaje VR1, el cual lo vamos a escribir. Entonces me quedaré como signo positivo, voltaje en la resistencia 1. Seguimos haciendo el recorrido. ¿Qué más me encuentro? Me encuentro un signo positivo con un VR2, que ese VR2 ya lo conozco y es de 1 volt. Entonces simplemente lo coloco como más 1. Seguimos haciendo el recorrido, que encontramos un signo positivo de un voltaje de 10 VR1. Ese es el signo que yo voy a colocar y ese es el voltaje que yo voy a colocar. VR1 no lo conozco, entonces yo lo dejo simplemente indicado. Vámonos al siguiente. ¿Qué más me encuentro? ¿Qué más me encuentro haciendo esta malla? Me encuentro un signo negativo con un voltaje de ¿qué? De 12 volts. Entonces ese simplemente lo coloco con el signo negativo, menos 12 volts. ¿Qué otro voltaje me encuentro? Nota que aquí ya hemos cerrado la malla y volvemos a encontrar al VR1, por lo tanto ya no es necesario escribirlo porque ya lo teníamos aquí. Ok, entonces ¿qué es lo que me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que yo esto lo tengo que igualar con 0.
Y nota que aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita, VR1. Entonces vamos a empezar a despejarla. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría como VR1, vamos a dejar de un lado todas las variables y del otro lado todas las constantes. Entonces más 10 VR1, esto es igual a que 2 está negativo, lo voy a pasar del otro lado como positivo, y este 1 está positivo, lo voy a pasar del otro lado como negativo. Ok, y de nuevo nos encontramos con una suma con términos semejantes, entonces simplemente vamos a factorizar, me quedará como VR1 que multiplica que VR1 por cuánto me da VR1, 1. VR1 por cuánto me da 10 VR1 más 10. Ok, esto tiene que ser igual a 12 menos 1, que son 11. De esta forma yo ya puedo despejar directamente a VR1, me quedará como 11, dividido cuánto es 10 más 1, son 11, lo cual equivale a 1 volt. Ok, una vez que yo ya calculé el voltaje que esté en VR1, nota que ahora sí yo ya puedo utilizar cualquiera de estas dos mallas para poder encontrar el valor que me están solicitando, que es VD. Puedo tomar esta o puedo tomar esta, no hay ningún problema. Lo que yo te invito a hacer es que lo hagas con la que yo no lo voy a hacer. Entonces vamos a empezar a borrar aquí para empezar a hacer nuestro procedimiento. Recuerda que yo ya calculé que VR1 equivale a 1 volt. Entonces empezamos. Yo voy a tomar por ejemplo esta malla de aquí y voy a empezar desde el punto C. Ahora voy a empezar desde aquí. Recuerda, siempre lo vamos a hacer en dirección de las manecillas de reloj. Entonces vamos a tomar esta dirección. Entonces empezamos desde el punto C. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro un signo positivo con un voltaje de un valor de 10 VR1. Pero VR1 recuerda que ya lo calculamos y equivale a 1 volt. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que está aquí es de 10 volts. 10 por 1, 10. Ok, entonces colocamos el signo 10 volts. Seguimos haciendo el recorrido que me encuentro un signo negativo de un voltaje de ¿qué? De VD. Entonces simplemente lo coloco menos VD. ¿Qué más me encuentro? Sigo haciendo el recorrido, me encuentro un signo positivo con un valor de un voltaje de 1 volt. Entonces simplemente lo coloco como más 1 volt. ¿Qué siguiente voltaje me encuentro? Ya cerramos la malla, porque aquí de nuevo ya tenemos a la que ya había colocado primero, la cual es de 10 volts. Entonces simplemente ¿qué hago? Lo igualo con 0. Y nota que aquí ya tenemos más fácil el resultado. ¿Por qué? Porque VD lo tenemos como negativo, lo pasamos del otro lado positivo, y simplemente me quedaría como 10 más 1 es igual a VBD. Haciendo esa operación simplemente me quedaría como 11 volts. Y de esta forma ya hemos resuelto el ejercicio. Aquí lo que yo te recomiendo es que hagas exactamente el mismo procedimiento, pero utilizando la otra malla. Puedes empezar pues desde el punto D, puedes empezar desde el punto A, no hay ningún problema. Solamente toma en cuenta que la dirección en la que tienes que empezar a hacer la identificación de signos es en sentido de las manecillas del reloj. Entonces empieza a hacer la suma de los voltajes que tienes. Aquí por ejemplo te quedaría más 1, más VD, menos 12 igual a 0. Y ahí de nuevo despejas a VBD y te tiene que dar exactamente el mismo resultado que tenemos acá. Ok, entonces de esta forma hemos explicado cómo se utiliza de una manera muy sencilla la ley de voltajes de Kirchhoff. Espero que el video les haya sido de utilidad. Si les gustó, recuerden, regálenme un like, comenten el video y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.